doctrinas de la desgracia. Amor que se desgasta, soberanía sin elegancia. Si el evangelio es buena noticia, porque suena injusticia. Ay, las doctrinas de la desgracia. Bendecido mi hermano, bienvenido una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy tengo un video de un panel que tenían este cuarteto de calvinistas, pero solamente voy a hacer una reacción rapidita a la respuesta que hace el pastor Will Graham a una pregunta del doctor Fatulo Enoel Hernández. Como ustedes saben, como ustedes conocen, aquí nosotros somos enemigos a muerte del calvinismo. Consideramos que son terribles doctrinas, consideramos que son horribles. O sea, es una cosa que yo no puedo, no me cabe en la cabeza que haya un cristiano que piense de esa manera. Pero tampoco puedo decir que no son hermanos. Estoy en una tremenda encrucijada. Lo que quiero tratar el día de hoy es que muchos de ellos, para no decir, porque los calvinistas vienen de todos tamaños, colores y sabores, muchos de ellos nos dicen que ellos no creen en la doble predestinación. No sé si este es el caso de Will Graham. Por lo que veo, parece que sí. O sea, que Dios, lo que es la doble predestinación, es que Dios predestina a unos para la salvación, predestina a otros a la perdición, por ninguna razón aparente explícita en las Escrituras. Entonces, muchos de ellos dicen, no, tú no conoces el calvinismo porque nadie está hablando de que Dios envía a la gente al infierno. Bueno, si Dios decide escoger a uno para la salvación y deja a otros que no escoge para la salvación, pues entonces lo único que queda es la perdición, a menos que no se quieran inventar un limbo en el que ni se es salvo ni se está perdido. Vamos a ver qué fue lo que contestó este hombre y seguimos. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver qué es lo que dicen, de qué están hablando. Por supuesto, esto es una crítica que se le está haciendo al doctor Carlos Andrés Moore, porque pues, el doctor Andrés Moore parece no tener el derecho de poder expresarse y ellos tienen que, a la brava, quieren callarlo, pero tristemente, cuando tú no tienes la verdad que te asista, es muy difícil. Vamos a ver qué es lo que dicen y seguimos. Nos hacen otro argumento diciendo, y mire cómo lo estructura, cito, ¿sabías tú que el sistema calvinista tiene un lado muy oscuro? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el lado oscuro de lo que consideras ser una doctrina gloriosa? Eso no lo dice nada más que el doctor Moore, dame un break. También existe este libro que habla del otro lado del calvinismo. Me lo recomendaron, lo compré y tengo que empezar a leerlo. Déjame ver que se ve ahí. Bueno, ahorita quizás se ve mejor. Así que esto no es una idea del doctor Moore nueva, es que simplemente el calvinismo tiene un lado oscuro, tiene un lado terriblemente diabólico, en mi opinión. En cuanto a ciertas cosas, no solamente porque desmantela el carácter de Dios y lo convierte en un ser peor que el ser humano, es más, en ocasiones hasta peor que Satanás, sino que lo presenta como un Dios tirano, un Dios malo, un Dios cruel, un Dios egocéntrico, que no quiere salvar a la gente, o sea, que quiere reservarse bien. Entonces, pues a unos le da la salvación y a otros le da agua y lluvia. Si tienen suerte y viven en el primer mundo, pues Dios le da agua y lluvia. Este Dios que presentan estas personas es totalmente aterrador, una cosa del otro mundo. Vamos a empezar de cero y oímos. Nos hacen otro argumento diciendo, y mire cómo lo estructura, cito, ¿sabías tú que el sistema calvinista tiene un lado muy oscuro? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el lado oscuro de lo que consideras ser una doctrina gloriosa? Tu teología, hermano calvinista, enseña que Dios intencionalmente no quiere salvar a la mayoría de la humanidad.
un mensaje absolutamente ajeno al mensaje del Nuevo Testamento revelado por Dios. Cierro. Ok, vamos a analizar primero eso que él está citando al doctor Moore. Yo estoy 100% de acuerdo, por supuesto, estamos 100% de acuerdo. La pregunta que ellos tendrían que contestar y que creo que van a tratar de contestar ahora sin contestarla es si Dios en verdad no quiere salvarlos a todos. La respuesta va a ser no, Dios no quiere salvarlos a todos, pero le da vergüenza a su propia doctrina y siguen dándole vuelta, guardo de vuelta para después decir exactamente eso. La respuesta debe ser una clara y sencilla. Sí, Dios no quiere que la mayoría se salve. Esa debe ser la respuesta. Pero calvinista que se respete, calvinista que va a seguir dándole vueltas a la noria para ver cómo puede usar algún eufemismo para entonces decir la verdad sin que duela tanto, sin que parezca tan asqueante. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que dice la premisa? La premisa dice que hay un lado oscuro en el calvinismo y es que ese Dios del calvinismo no quiere salvarlos a todos. ¿Por qué no quiere salvarlos a todos? A eso es lo que vamos ahora. Rosita. Ahora, ¿cómo contestamos eso? Tu teología, hermano calvinista, enseña que Dios intencionalmente no quiere salvar a la mayoría de la humanidad. Pastor. Ok, vamos a hablar de eso sobre intencionalmente. Hablemos sobre intencionalmente, porque lo que nos quieren convencer estos calvinistas es que, por ejemplo, Dios salva a unos y deja a otros en su pecado. O sea, le pasa por encima a otros en su pecado, pero ellos no dicen que es intencional. Y cuando tú los confrontas y dices, no, es que no es que Dios los condene al infierno, es que Dios los deje en su pecado. Intencionalmente los está ignorando porque intencionalmente quiere que se pierdan. O sea, no hay cómo escaparse de esto. No hay cómo escaparse de esto. Y ciertamente ese Dios no es el Dios que se ve revelado en Cristo. Ese es un falso Dios. La visión calvinista presenta a un Dios falso. Y lo que mejor pueden hacer los hermanos calvinistas es ponerse al día con las escrituras para que dejen de creer en una versión de Dios que no es bíblico, que no es, que es falso. Porque un Dios falso no salva. Con razón tienen que ir a estar metiéndose dentro de las iglesias para estar haciendo proselitismo al calvinismo y no se van a las calles a predicar, porque para predicar tienen que usar mensajes en el estilo arminiano. Tienen que ir a hablar de que está abierta la puerta para todo el mundo, cuando es algo que va en contra de su propia conciencia porque ellos no lo creen. Will, se la voy a dar primero a usted para que vaya formulando la contestación. Verdaderamente, Dios intencionalmente no quiere. Enoel Hernández sigue haciendo el hincapié porque él posiblemente estaba esperando otra respuesta o por lo menos una respuesta que atendiera al asunto de intencionalmente. De salvar a la mayoría de la humanidad. Bueno, desde luego entendemos que esta crítica es lanzada desde una persona. La respuesta, Will, aprendan a responder preguntas. La pregunta se responde sí o no y después explica. No empiezas a explicar para después dar la respuesta. Eso lo que nos demuestra es que es muy asqueroso lo que estás a punto de decir. Es demasiado de fuerte para la conciencia limpia. Es demasiado de fuerte lo que implica lo que estás diciendo, que tiene que darle la vuelta para no decir decir sí, Dios intencionalmente quiere que la mayoría se pierda. ¿Por qué no lo dicen? Tengan el coraje de decirlo. Tengan los timbales de una vez y por todas, decirle al mundo, mira, ¿sabes qué? El Dios que nosotros le creemos intencionalmente no quiere que se pierda la mayoría. Eso se llama honestidad. Eso se llama honestidad, pero es que no son honestos. Entonces, van de iglesia en iglesia sembrando gente en las iglesias para que vayan cambiando a los pastores y para que vayan cambiando a la gente y quieren entonces llenar iglesias de calvinistas. La iglesia donde el calvinista se haga cargo, en muy pocas iglesias esa iglesia crecerá. Muy pocas iglesias crecerá.
porque esas doctrinas son muy detrimentales a lo que tiene que ver con la oración, lo que tiene que ver con el evangelismo, porque a menos que tú no te conviertas en un hipócrita y des un mensaje que tú mismo no crees. Tú le puedes decir a alguien, Cristo te ama y murió por ti, pero tú no lo crees. Ahora sí, tú hipócritamente puedes ir al mundo y decir, venid a mí los que están trabajados y no, tú puedes hipócritamente decirlo, pero no lo estás haciendo de buena fe. O sea, que no solamente distorsiona la imagen de Dios, esta versión de Dios es completamente ajena al Dios de la Biblia, sino que crea una conciencia adversa dentro de los mismos adeptos que cuando los envían a predicar, tienen que predicar en mala conciencia. Porque o crees las doctrinas y sabes que no todo el mundo está siendo llamado, o simplemente no las crees y estás aparentando creerlas, pues por quererte creer el más intelectual o qué sé yo qué. ¿Ok? Así que vemos a Will Graham dándole vuelta a la noria. La respuesta es fácil. La pregunta es, déjame darle para atrás para que escuchen la pregunta. Bueno, desde luego entendemos que esta crítica intencionalmente no quiere salvar a la mayoría de la humanidad. Pastor Will, se la voy a dar primero a usted para que vaya formulando la contestación. Verdaderamente. Esa es la pregunta. Ahora viene la pregunta para que ustedes vean que es una pregunta sencilla y fácil de contestar. Tú, usualmente, la gente honesta contesta la pregunta y después explica. No, él tiene que explicar para después contestar. Dios intencionalmente no quiere salvar a la mayoría de la humanidad. ¿Cuál es la pregunta? Dios intencionalmente no quiere salvar a la mayoría de la humanidad. Vamos a ver cómo se va por las ramas como un chimpancé este hombre. Bueno, desde luego entendemos que esta crítica es lanzada. No, la pregunta es si sí o si no. O sea, no andes honesto, es sí o no. Dios quiere intencionalmente que se pierda la mayoría, sí o no. Ok, pues parece que no la va a contestar. Veremos a ver si la contesta. Desde una perspectiva, ¿no?, que cree en ese deseo de salvación universal. Nosotros como reformados en nuestra soteriología entendemos que Dios quiere salvar a un pueblo para la alabanza. Esa no fue la pregunta que se te hizo. Ustedes ven que él no está hablando de los que Dios no quiere salvar. Él está hablando de los que Dios quiere salvar. Porque son deshonestos. Porque ellos saben que estas doctrinas son agresivas al oído. O sea, ninguna persona que haya leído la Biblia un poquito, nada más que por casualidad, puede estar en paz con esta versión de Dios. Entonces, en lugar de hablar de los que Dios intencionalmente no quiere salvar, él sigue dándole vuelta a los que Dios sí quiere salvar. Eso se llama deshonestidad intelectual. No quiere responder la pregunta. De su gloria. Si Dios hubiese querido salvar a toda la raza humana, como eso no responde a la pregunta. La pregunta es si Dios intencionalmente no quiere que se salven la mayoría o quiere que se pierdan la mayoría de los hombres. Está hablando paja y dándole vuelta y dándole vuelta. La respuesta es sí o no. La respuesta es sí. Mira, sí. Dios intencionalmente quiere que se pierda la mayoría de los hombres. O no, mira, no. Dios no quiere intencionalmente que se pierda. Y después dar la explicación. Pero está hablando mucha paja para darle vuelta a la noria y decir al final de cuentas lo mismo. Como enseñan, ¿no?, los universalistas, lo podría haber hecho. Que él es Dios, quien frustrará los designios del omnipotente. Él es Señor, Él es soberano, Él es eficaz, Él es potentísimo. Así que nosotros negamos que Dios tenga el deseo de salvar literalmente a todos los seres. Esa no es la pregunta. La pregunta es si Dios intencionalmente quiere que se pierda la mayoría de los seres humanos. Está usando palabras para no atender la seriedad del asunto. Le pregunto a Will Graham, ¿Dios intencionalmente quiere que se pierda la mayoría de los seres humanos? Yo no estoy preguntando quién Dios quiere que se salve. Si Dios quiere intencionalmente, o sea, la intención de Dios es que se pierda la mayoría de la gente, ¿sí o no? Y le sigue dando vuelta y buscando por aquí y tratando de explicar por acá.
porque saben que esas doctrinas lo que dan es mal de estómago, lo que dan es náusea, lo que dan es deseo de vomitar. Humanos, lo que pasa aquí es que hay textos en la Biblia que utilizan la palabra todos y por tanto la pregunta no es esa. Ahora va a venir a darle la vuelta. ¿Por qué no pueden responder una contra ya pregunta que es tan fácil de responder? Si a mí usted me pregunta, Dios tiene la intención de que todos se salven, yo le digo, sí, Dios quiere que todos se salven. Si tú crees que Dios intencionalmente quiere que todos que la mayoría se pierda, sean honestos y digan, sí, mira, yo creo que Dios intencionalmente quiere que que la mayoría se pierda, pero no está respondiendo la pregunta, le está dando vueltas. pensamos, leyendo, ¿no?, el texto sin su contexto, pensamos que esto quiere decir que Dios quiere salvar ya a literalmente todos los seres humanos, pero vemos claramente en la oración sacerdotal de Jesús, Juan 17. Aquí va a entrar en un saco de pajas porque está sacando de contexto Juan capítulo 17 como si allí estuviese orando por la humanidad completa cuando está orando por sus discípulos. En ese contexto está orando por sus discípulos. En otro momento atenderemos ese capítulo 17 de Juan y esa oración sacerdotal, lo cual, mira dónde va, en lugar de responder como cualquier persona honesta haría, que cualquier persona honesta diría, mira, si yo no me avergüenzo de mi doctrina, yo simplemente lo digo y ya está. No hay que darle tanta vuelta. 19, Padre, yo ruego por los que tú me diste, porque tuyos son. Yo no ruego. ¿Y de quién está hablando allí? ¿Está hablando de Will Graham? ¿O está hablando de los 12? En aquel momento eran 11. ¿Eran de los 11 o está hablando de la humanidad? ¿O está hablando de todos los elegidos de todos los tiempos? Porque no me diga que esta gente se va a aventurar a decir que de quien está hablando Jesús allí es de todos los elegidos de todos los tiempos. Ruego por el mundo, ¿no? Yo ruego por los que tú me diste. Sí que Cristo está consciente de estar orando en el marco del pacto de la redención. El Padre iba a entregar a un grupo redimido al Hijo. Eso es paja pura. O sea, es que hasta da coraje. Pues tú lo que tienes que leer el texto. Tienes que leer el texto. Y el texto está hablando de esos 11. Jesús está orando por estos que están aquí. Él no está hablando por los elegidos de todos los tiempos. Porque de la única manera que se justifica una doctrina tan terriblemente diabólica como esta es torciendo las escrituras. Es sacando de contexto las cosas. Y cuando Jesús le dice a los apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo fui el que los escogí a ustedes, ellos dicen que eso, tú ves, ahí dice la Biblia que fue Dios el que nos escogió a nosotros y que nosotros nos escogimos a él. Sí, pero ahí había uno que se llamaba Judas y dentro de ese grupo había uno que se llamaba Judas. Jesús lo escogió y Jesús dijo, yo quiero que Judas dé mucho fruto. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿qué pasó con el deseo de Dios para con ese que él escogió? Es que son mentirosos. No se les puede decir otra cosa. ¿Sabes lo que me molesta? Déjame echar para atrás la palabra mentirosos. No, son mentirosos. Son mentirosos porque nadie a esta altura del juego puede mirar ese texto y decir, ahí Jesús está hablando de todos, Jesús está orando por los discípulos de todos los tiempos, por todos los elegidos de todos los tiempos, sino que está hablando de esos que están ahí. Y no vamos a entrar en un estudio de eso, pero es más, mira, vamos a hacer un video de eso nada más. Seguimos. Es que me revienta la úlcera ver tanta deshonestidad. O sea, ¿estamos detrás de la verdad o no? Para que él los comprase mediante su obra en la cruz, pero Jesús no está orando por toda la... Eso no lo dice allí, eso no lo dice que si lo había comprado en la cruz, no. ¿Dónde dice eso en Juan 17? Humanidad, me imagino que aquí tendrá en mente un texto, por ejemplo... Ok, entonces saca de contexto aquel otro texto para decir que Jesús cuando está hablando de los 11 que están ahí con él, de sus discípulos,
sus apóstoles, que no, que él está orando por los que Dios le dio antes de la fundación del mundo, que son todos los elegidos de todos los tiempos. Ahí Jesús estaba hablando de eso. Padre amado Jesús. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos va a decir? Primero de Juan 2:2, Él es la propiciación de nuestros pecados, no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. Tal vez 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todo el hombre sean salvos. 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que a lo mejor tendrá estos textos en mente, que creo que son muy fáciles de... Él solamente me habló de uno, de que supuestamente Jesús está orando por los elegidos. Sin embargo, él obvia y dice, podemos refutar fácilmente esos textos. Y pues hay muchos más. Hay otros textos más que hablan de que Cristo se dio por el mundo. A menos que no me digan que el mundo son los creyentes, porque de tal manera amó Dios a los creyentes que ha dado su único hijo para que los creyentes crean y no sean condenados, porque Dios no envió su hijo a los creyentes para que los creyentes... ¡Locura! ¡Locura! Estos son pastores. Estos son pastores. O sea, tiene una retraída de textos. Todos esos textos están mal. Todos esos textos están mal. El que está bien es el que él sacó fuera de contexto. Si hace falta luego explicarlos, podemos hacerlo. Pero creo que yo no acepto, ya que no acepto aquí la presuposición, ya que yo hago teología dentro del marco del pacto de la redención. Y eso es lo que pasa, que ellos hacen teología no basándose en la Biblia, sino basándose en sus preconcepciones. Ellos tienen ya una idea y cuando van al texto lo que hacen es derramar su idea dentro del texto. Por eso dicen que Juan 17, eso ahí prueba de manera inequívoca que Jesús está orando por todos los elegidos, los que Dios le dio de todos los tiempos. Por eso dicen que mundo no es mundo. Por eso dicen que todos no es todos. ¿Entiendes? Porque ya vienen con su idea preconcebida al texto, págata. Y lo que hacen es que se quitan unos lentes, se ponen otros lentes y con estos lentes todo parece calvinismo. Con estos lentes todo parece calvinismo. Y ellos van a ver calvinismo en cada cosa. Seguimos, que ya estamos tarde. Hay un pueblo muy concreto que Cristo está comprando en este marco, ¿no?, de la elección del Padre. Por eso es que ellos siempre, mire, nadie se hace calvinista por solamente leer la Biblia. Nadie que lea la Biblia sin un comentario de MacArthur, sin un comentario de Arcis Pro, sin un comentario de algún calvinista, nadie va a llegar a la conclusión de que mundo no es mundo, de que todos no son todos, de que cuando la Biblia dice que Dios que quiere que hagamos oración, que se hagan oraciones por los que están en eminencia, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, nadie en su sano juicio, leyendo solamente la Biblia, va a llegar a la conclusión que Dios lo que quiere es que sean los que están en eminencia que sean salvos. Una estupidez total. Entonces, pues aquí nos está revelando Will Graham, no, yo no lo acepto porque yo parto desde esta preconcepción. Yo parto desde esta idea. Ahí es como yo hago teología. No acepto pues la lógica del argumento y digo que sí, Dios tiene un pueblo predestinado y esto quiere decir que por supuesto pasa por alto a otros. ¿Podría haber salvado a esos otros? Sí, podría haberlo hecho, pero no ha querido hacerlo. Y bueno, en este asunto... Ahora, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que ustedes nunca quieren responder. Nunca quieren responder. Porque le hice la pregunta a Noel Hernández y se bajó como un monito por la rama y nunca respondió la pregunta. Porque no tienen respuesta para la pregunta. Porque si todos los atributos de Dios se ven manifestados en sus obras, por ejemplo, la creación se ve manifestado su omnipotencia, su soberanía. Él decidió e hizo. Él no necesitó permiso de nadie. Él es soberano. Él es omnipotente porque él no necesitó nada más que el poder de su palabra para poder crear todo lo que conocemos. Todas las obras de Dios manifiestan sus atributos.
¿Por qué Dios decide castigar? Dios decide castigar porque Él es justo, porque Él es santo. Y cuando su santidad ha sido violentada, lo justo es que Él castigue. Porque Dios, aparte de ser santo, también es justo. Entonces el castigo obedece al atributo de la justicia. La salvación. ¿Por qué Dios quiere tener misericordia de alguien? Porque Dios tiene el atributo del amor. Pero el atributo del amor no es como un atributo aislado. Porque, por ejemplo, tú no puedes ejercer soberanía sobre alguien. Si tú eres el único que existe antes de Dios crear todo, antes de Dios crear cualquier cosa, la soberanía de Dios no se veía manifestada. ¿Por qué? Porque no hay nada sobre qué ser soberano. Una vez crea, pues entonces se manifiesta su soberanía en su creación, en los seres que crea, en los planetas, en el universo. ¿Me siguen con esto? ¿Ok? El amor es parte de su esencia. Antes de crear cualquier cosa, aún el atributo de la justicia no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque no hay nada que se interponga en su justicia. Eso no se puede manifestar su justicia. ¿Por qué? Porque lo único que existe es un ser santo, un ser justo, un ser perfecto. Así que su justicia no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque no hay nada más creado. Los únicos atributos que usted ve desde el principio son el amor y su santidad. Y aún su santidad se tiene que ver confrontado con algo que no sea santo para poderse manifestar. Espero que me estén entendiendo. Y no me vengan a decir hereje hasta que no escuchen lo que yo estoy diciendo. El atributo que vemos desde antes de la fundación del mundo es el amor. Porque había amor entre las personas de la Trinidad. Entonces, ese atributo del amor es el que impulsa a Dios a cuando ve o cuando sabe que el hombre se va a perder. La Biblia dice que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que ya Dios había hecho provisión para lo que él sabía que sería. Y podemos decir que eso parte del atributo del amor. La pregunta es, ¿de qué atributo parte el no desear que la mayoría se salve? ¿Cuál es la parte del carácter de Dios que explica que Dios no quiera salvar a más personas? O como mínimo, que Dios no quiera ofrecer la salvación a todos. Porque fácilmente esta gente que son unos deshonestos van a decir, no, es que Dios le ofrece la salvación a todos, lo que pasa es que tú no puedes, no. Porque esa oferta de salvación no es de buena fe, es una oferta porque hacen a Dios también tramposo. Pero lo que quiero es que se quede con esto, porque él dice, Dios no quiso, pero ¿por qué no quiso? ¿Cuál es la parte del carácter de Dios que se manifiesta en el no querer que por lo menos todos los hombres tengan oportunidad de salvación? ¿Cuál es ese atributo? ¿Cuál es ese atributo? Y por supuesto no van a tener ninguna respuesta. Yo descanso en el beneplácito del Padre. A Él le pareció bien hacer las cosas así. Él es sapiente. Entonces, él dice, a mí yo descanso en el beneplácito del Padre, pero el beneplácito, de verdad, el beneplácito de Dios es que la mayoría se pierda. Eso le trae a Dios gozo. Eso le trae a Dios alegría. Porque si es así, pues entonces nos tienen engañados, porque eso no es lo que dice la Biblia. Si es así, nos tienen engañados. Eso no dice la Biblia. Bueno, vamos a terminar con esto y ya, y nos vamos. Él es infinitamente más glorioso que yo. ¿Y quién soy yo para altercar con mi creador? Así que ya. No se trata de altercar, porque esa es la fácil. La deshonestidad intelectual de esta persona es tal que ellos pues
Pues eso es lo que yo creo, pero como yo estoy salvo ya, a mí qué me importa, si no le importa que se pierdan sus hijos, imagínate si no le importa que te pierdas tú. Entonces ellos todo lo quieren resolver con, yo no discuto con Dios. Es que no se trata de discutir con Dios, lo que pasa es que ustedes quieren presentar una imagen de Dios que es adversa a la imagen de Dios que está en Cristo. Ese Dios que ustedes presentan no es el Dios de la Biblia. Ese Dios que ustedes presentan, que su beneplácito es que la mayoría se pierda en el infierno, no es el Dios de la Biblia. Y que se pierda en el infierno por decreto. No porque la gente se fue al infierno porque despreció el regalo de Dios. No, 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 no. Recordemos que la pregunta inicial es si es verdad que Dios voluntariamente, no era la palabra, sino como a propósito, tampoco era la palabra, se me acaba de ir la palabra. Si Dios, déjame darle para aquí para escucharlo. Y mire cómo lo estructura. Cito, ¿sabías tú que el sistema calvinista tiene un lado muy oscuro? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el lado oscuro de lo que consideras ser una doctrina gloriosa? Tu teología, hermano calvinista, enseña que Dios intencionalmente, esa es la palabra. ¿Cómo el hecho de que Dios intencionalmente envíe no es, mire, la razón, porque van a ser tan tontos que van a decir la razón por la que Dios no quiere que todos se salven es por su justicia. No, no, si fuera por su justicia, todos se perdieron. Si fuera por tu justicia, todos estuviesen perdidos. Pero si Dios decide salvar a unos y a otros no, la pregunta es, ¿por qué a esos no? Porque a unos sí, ¿por qué a otros no? ¿Por qué a la mayoría no? ¿De qué atributo se desprende ese no querer que los demás tengan oportunidad? Y ya, terminamos con esto. Y Él hace las cosas así. Él es sapientísimo. Él es infinitamente más glorioso que yo. ¿Y quién soy yo para altercar con mi creador? Así que, ya que no acepto la presuposición del argumento, me doy por satisfecho en este sentido, que Dios sí tiene un pueblo predestinado y no tiene la meta de salvar a literalmente todos los seres. Yo quisiera que me dijeran dónde es que la Biblia dice que Dios tiene un pueblo predestinado para ser salvo. Que diga, y fueron predestinados a ser salvos. Me gustaría que dijeran eso, que me consiguieran el dichoso texto. Y Dios tiene un pueblo predestinado a ser salvo. Seres humanos. Y ahí quedamos. Como ustedes pueden ver, el calvinismo es una tragedia, es una cosa terriblemente mala. Nunca responde la pregunta como se le preguntó. Le dio la vuelta, buscó aquí, buscó allá, pero en realidad siguió dándole la vuelta para no responder la pregunta. La pregunta era que si era cierto que Dios, a propósito, se me volvió a olvidar la palabra, que Dios voluntariamente o a propósito quiere que la mayoría de los seres humanos se pierdan en el infierno. Ah, no, que Dios tiene un pueblo. Ah, no, que no todos no son todos. Ah, no, que aquello. No, no, no. La pregunta es si Dios quiere de manera intencional que se pierda la mayoría de los seres humanos, a lo cual no se atreven a responder afirmativamente y tienen que buscarle la vuelta para que no suene tan asqueroso como en realidad es. Es una doctrina completamente diabólica. Estamos en completo desacuerdo con esa interpretación. Me da lástima por los calvinistas de buen corazón, que Dios los ayude a poder salir de esto, porque de verdad que es una doctrina muy, muy, muy terrible. Cuando toman la imagen de Dios, del que la Biblia dice, Dios es amor, y lo convierten en un ser más mezquino y más miserable que los mismos hombres. Ahí te la dejo para que la piensen. Nos vemos en los comentarios. Bye. Dicen que Dios decidió quién se salva y quién no.
que antes de nacer ya estabas marcado para la destrucción. Y si eras un infante sin una fe confesar, si no eras de los escogidos,